tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chile Sustentable. 12 años cultivando, ¿verdad? Este amor, esta pasión por la sustentabilidad y la sostenibilidad. Soy Cata Droguet y comenzamos ya el programa el día de hoy con un amigo de la casa que nos ha visitado durante todos estos años en distintas plataformas y que ya está acá también en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Estoy hablando de Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente y cofundador de País Circular. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cata. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y poder compartir con ustedes. Oye, partamos al tiro con qué es esto de País Circular para quienes no conocen la asociación. No, mira, www.paiscircular.cl, un medio de comunicación digital. Hemos cumplido ya 5 años con noticias, relatos, historias vinculadas a la sustentabilidad del medio ambiente en Chile, que promueven las buenas políticas públicas, las buenas iniciativas privadas diariamente, así que todos invitados a suscribirse gratuitamente, puede recibir nuestro newsletter. Están ahí en Instagram, en redes sociales, siempre emitiendo mucho contenido sabroso para quienes queremos informarnos y además en un lenguaje muy cercano, Pablo. Eso me gusta mucho porque es muy entendible para uno como ciudadano a pie. Sí, mira, hay un público hoy día ávido de poder conocer de buena fuente los temas de sustentabilidad, de medio ambiente en nuestro país. Sabemos que hoy día hay un interés bien creciente y requiere ser bien informado, ¿no? Desde el punto de vista de las cosas buenas, las cosas más o menos, las cosas malas, pero también desde una perspectiva constructiva, ¿ah? No evitar este blanco y negro que muchas veces se da en los debates de medio ambiente y sustentabilidad, porque hay hartos grises y hay hartas razones por explicar por qué Chile hace, por qué Chile no hace determinadas cosas. Pablo, yo recuerdo haberte entrevistado cuando partía todo esto de la ley REP, también en este espacio Chile Sustentable. ¿Cuántos años habrá sido eso más o menos? 2016. 2016. ¿Qué ha pasado con la ley REP desde esa fecha hasta ahora? ¿En qué momento estamos refiriéndonos a la ley REP? Mira, ha sido un camino largo. La ley REP se promulgó el año 2016 y yo diría que hoy día estamos en plena etapa de implementación. Hoy día ya está vigente el decreto de metas y obligaciones para neumáticos fuera de uso, que es un residuo que uno ve en los basurales más clandestinos, en los vertederos ilegales. Está vigente a partir del 2 de octubre el decreto para envases y embalajes, probablemente un residuo mucho más familiar, mucho más cotidiano, ¿ah? Se aprobó hace una semana, en buena hora, el decreto de metas para la valorización de aceites lubricantes. Yo encuentro que eso también es súper choro porque es un residuo más peligroso en el fondo, ¿ah? Y el Ministerio acaba de anunciar en buena hora la elaboración del decreto para baterías fuera de uso, que también es un residuo súper interesante, peligroso, que probablemente se valoriza yo diría clandestinamente. Entonces es bueno tener este decreto porque vamos formalizando de cómo se valorizan los residuos de buena manera. Pablo, pareciera que esto de la ley REP ha sido muy lento, que ha habido mucha conversación y poca acción. ¿Qué les dices tú a quienes perciben eso y por qué estos procesos a veces se alargan tanto? Sí, ha sido más lento del que todos quisiéramos, pero estamos en etapa de implementación. O sea, en esto hay que ser positivos. Nos demoramos mucho como país, pero bueno, lo estamos haciendo y aquí es básicamente que la empresa comprenda esta regulación y que los ciudadanos también estén dispuestos a gestionar sus residuos de buena manera. En definitiva, este diseño que ha costado, pero que tiene consenso, hacer un buen uso, cuidar el instrumento para poder gestionar los residuos de otra manera, ¿eh? Porque en el fondo Chile aparece bien rankeado en varias cosas, pero en gestión de residuos en general no tiene una buena performance el país. Quiero saber cuál es tu opinión referida al rol que juegan las empresas a la hora de implementar esta ley REP. ¿Qué esperamos de las empresas? No, mira, esta ley yo creo que tiene dos objetivos. A veces uno mucho más trabajado que otro, que es como el reciclaje, el valorizar el residuo, ¿ah? Ahí las empresas obviamente tienen obligaciones que cumplir, esto está sujeto a fiscalización, sujeto a multa, pero el otro objetivo de la ley de que se habla poco es minimizar la generación de los residuos, ¿ah? No solamente es reciclar, sino es que disminuyamos la cantidad de residuos que se recicla. Por lo tanto, este instrumento también genera señales a la empresa en disminuir los residuos, en, por ejemplo, fomentar la retornabilidad, fomentar el reuso y obviamente la materialidad de estos residuos que puedan ser reciclables y reutilizables. Entonces yo diría que esas dos cosas al mundo empresarial es importante.
cumplir sus obligaciones de declarar, de inscribirse en un sistema de gestión. Sin duda, es una obligación casi del desde. ¿Ah? Pero por otra parte, entender las señales que tiene que ver con disminuir la cantidad de residuos que se pone en el mercado. Esto lo tenemos que hacer entre todos, entre todas. ¿Cuál es el rol, Pablo, de nosotros, de los ciudadanos también, para acelerar este proceso que estamos habitando con la ley REP? Mira, en general, el rol de los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de envases y embalaje, que es el residuo que llega a nuestras casas, en el fondo. Nuestra obligación, diría yo, es poder separar los residuos que son reciclables. ¿Ah? Desde el 2 de octubre, esto está partiendo, en algunas comunas ha iniciado esta recolección selectiva de residuos, como le mencionamos nosotros, como lo señala la ley. Por lo tanto, ahí las familias van a tener la posibilidad de separar los residuos que son reciclables desde su casa. Porque acá, para que esto funcione, para tener volúmenes adecuados, la separación en el origen, todos los expertos señalan que es la clave. ¿Ah? Después mezclar los residuos, eso inevitablemente va a llegar a relleno sanitario. Por lo tanto, yo diría que la obligación primera es poder separar en origen. Chile ha optado por el sistema de retirar casa a casa, que es una virtud, y no solamente a través de puntos limpios y puntos verdes. ¿Ah? Porque acá la idea es facilitarle la vida al ciudadano para que esto pueda ser un esfuerzo que perdure en el tiempo. ¿Ah? Por lo tanto, yo diría que ahí es la primera obligación. Y segundo, también en el marco del objetivo de la ley, ir disminuyendo la generación de residuos. Me parece muy bien que, por ejemplo, tú utilices un vaso de bebida que es reutilizable y que no hayan envases desechables, por ejemplo, para tomar agua. O sea, son conductas, son hábitos que hay que ir cambiando y que la ley de alguna manera empuja a aquello. Pablo, como en todo orden de cosas, hay escépticos, hay gente que no cree que esto funcione bien. ¿Y por qué? Porque también tienen su argumentación, la típica. Es que yo separo mis residuos y cuando pasa el camión de la basura, junta todo. Me aburrí de eso. ¿Esto va a cambiar con esta nueva modalidad de la ley REP? ¿Cómo lo ves tú? Y también sumando y haciendo un llamado a los municipios, que creo que son articuladores base para que esto pueda resultar. Sí, mira, dos cosas para los que son más escépticos. La ley REP funciona fundamentalmente en países de la Comunidad Europea hace casi 30 años. ¿Ah? Por lo tanto, son modelos probados, son modelos que funcionan y bueno, como país hemos ido aprendiendo de las cosas buenas y las cosas malas que se hace en otros países, pero esto funciona. ¿Ah? Funciona y la trazabilidad es muy importante. ¿Esto nace en Europa, la primera implementación? Esto nace en Europa, en Alemania, a principios de los años 90 y hoy día funciona, yo diría que en la gran mayoría de los países de la Comunidad Europea. O sea, es algo probado, no es algo inventado acá en Chile. Y claro, y nosotros hemos aprendido también de los errores que han cometido esos países al momento de implementarla. Y como yo decía, la trazabilidad es importante. Esto de separar y finalmente lo que se separa no se valorice, yo diría que hasta no tiene incentivo desde el punto de vista económico. Hacer todo ese esfuerzo para que el residuo finalmente no se valorice, la verdad que carece de sentido, pero también los regulados tienen una meta que cumplir, un porcentaje de la cantidad de envases que ponen en el mercado. Por lo tanto, también tienen el aliciente de que esto sea más efectivo y poder ir cumpliendo las metas anuales que fijan los decretos. Estamos conversando con Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente y actualmente cofundador de País Circular. Pablo, mencionaste el aspecto económico. Motor económico, empleos verdes, ¿se suele arrimar también esos dos conceptos a la implementación de esta nueva ley REP? Sí, mira, efectivamente acá nace una industria en el fondo. ¿Ah? Nace una industria y en la lógica de la ley REP, quien financia esto es el productor o importador de un determinado bien que termina su vida útil y se transforma en residuo. ¿Ah? Por lo tanto, acá hay emprendedores, hay empresas que van a prestar servicios a la recolección, al pretratamiento, a la valorización de los residuos, y esos servicios son remunerados por los sistemas de gestión. Por lo tanto, yo incluso estoy consciente de que en muchas regiones faltan emprendimientos, faltan empresas que puedan prestar estos nuevos servicios, que por lo demás va a ser financiado con la tarifa que pagan
reitero, los productores o importadores de determinados bienes. Si tú fueras emprendedor y vieras este contexto, como ya lo conoces en profundidad, ¿qué cosas, qué ideas, por ejemplo, están haciendo falta en nuestro país para que quizás alguien que está escuchando la radio o viéndonos acá en Agricultura TV se le prenda la ampolleta y diga, voy a hacer una empresa de esto? Sí, mira, yo creo que hay oportunidades y así lo han entendido muchos emprendedores. Ustedes pueden conocer historias de muchos emprendedores en paiscircular.cl. Yo, por ejemplo, creo que hoy día en regiones, en ciudades medianas y pequeñas, por ejemplo, las plantas de clasificación van a ser muy importantes. Porque los sistemas van a retirar de los domicilios los reciclables en genérico que después tienen que ser clasificados. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante. Plantas de clasificación medianas, pequeñas, manuales, automáticas. Creo que hay un campo interesante para varios emprendedores. El pretratamiento de cómo esto se lava, se compacta, se transporta. En Chile, por la característica geográfica, probablemente la valorización se va a hacer en la zona central. Pero los residuos que se generan en zonas más aisladas van a tener que ser transportados en determinadas condiciones. Y reitero, todos esos servicios van a ser remunerados por los sistemas de gestión. Esa es la idea de este instrumento. Pablo, este modelo que hemos usado durante tantos años, que es comprar, usar y votar, ¿está obsoleto? Está absolutamente obsoleto. Lo que se conoce como economía lineal y que va a ser sustituido y que está siendo sustituido por la economía circular. Que las materias que se consuman no sean materias primas vírgenes, poder ahorrar energía y buscar formas de producir distintas. Y creo que Chile tiene hartos ejemplos de empresas que han entendido este concepto, pero también porque los consumidores y los ciudadanos también lo entienden y prefieren y están prefiriendo el consumo de otro tipo de productos. Otra frase que me encanta y que viene muy arrimada a la ley REP es el que contamina paga. ¿Qué quiere decir eso? No, mira, esto es un instrumento que hace carne de ese principio que está en nuestra legislación, desde que la legislación existe propiamente tal. Por eso hoy día los productores e importadores tienen que pagar una tarifa y tienen que hacerse responsables del residuo que generan. Sin la ley REP, en esto, como dice uno coloquialmente, paga moya en el fondo. Nadie paga por el residuo que se generan. Hoy día, por ejemplo, si uno va a los eléctricos y electrónicos, mi aparato celular, mis cargadores, mis cables, la empresa que me lo vendió va a tener que pagar por la recolección y la valorización de esos productos que terminan la vida útil. Por lo tanto, es un desafío para la empresa de poderlo hacer de manera eficiente, ojalá a costo efectivo, a menor precio, pero alguien va a tener que hacerse responsable por los residuos, y en la lógica de este instrumento es el productor o el importador de esos bienes. Pablo Badenier, ex ministro de Medio Ambiente y también cofundador de País Circular. Invitemos a nuestra audiencia, Pablo, a que se entere más sobre estas noticias y puntualmente sobre esta temática en esa plataforma en donde está muy actualizada la información. Sí, no, mira, paiscircular.cl, como yo les mencionaba, es de suscripción gratuita, un equipo de periodistas permanentes que diariamente tiene noticias vinculadas a la sustentabilidad, el medio ambiente, la economía circular, obviamente es como nuestro tema regalón, pero también temas de cambio climático, de biodiversidad. Hasta de moda sostenible he visto yo también ahí temáticas. Moda sostenible, porque los textiles, Cata, es un producto muy reciclable en el fondo, y ahí hay muy buena experiencia, empresas que están haciendo esfuerzo en que la ropa, por ejemplo, se reutilice, se repare, se pueda cambiar y que obviamente tengan una vida útil distinta. La industria de la moda es una industria bien contaminante, por decirlo de alguna manera. La segunda o la primera, Así dicen es. por ahí. Pablo, te voy a dejar comprometido para que vengas de nuevo, porque nos quedó harto tema que conversar. No, encantado de poderlo acompañar y compartir estos temas que son tan importantes para el país y que son tan concretos en definitiva. Así es. Muchas gracias, Pablo Badenier, por este ratito acá en el Chile Sustentable. Y recordarte porque en Sodimac creamos soluciones que ayuden a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere nuestros productos con los sellos Comercio Inclusivo, Consumo Eficiente, Hogar Saludable, Producción Sustentable, Circularidad y Reciclaje, y sé parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Vamos a una pequeña pausa y al regreso nuestras ecoticias con Claudio Santelés.
Agricultura es parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Sigue una cobertura diaria con el desempeño del Team Chile, el medallero y la agenda del día. Toda la acción de este evento deportivo en Radio Agricultura, Agricultura TV, agricultura.cl y a través de las redes sociales en Instagram y TikTok. La emoción de los Juegos se viven en Agricultura. Y ya estamos de vuelta en este nuevo capítulo de Chile Sustentable, en donde nos acompaña nuestro gran amigo, panelista estable de este programa, Claudio Santelices, periodista, cientista político. ¿Y cuántos títulos más, querido Claudio? Los otros son secretos, ¿ah? ¿Cómo no estás, los vamos Cata? a contar. No los vamos a contar. Cata, querida, muchísimas gracias siempre por invitarme a este Chile Sustentable. Te veía recién con Pablo Adenier de estos 12 años de este programa, Cata, y de todo lo que ha implicado justamente el posicionamiento de esa ley, que no ha estado, como tú bien hablabas con él, exenta de polémicas, pero sin duda ese puntapié que se necesita para avanzar en estos temas. Sin duda que sí, y también viviendo ya estas últimas semanas del año, Claudio, que están intensísimas. Intensas en todo sentido, desde lo noticioso, desde el clima, en fin, nos ha tocado un fin de año bastante particular. Mira nomás lo que pasa en Islandia, por ejemplo, con todas esas cosas que ocurren ahí. En fin, hemos tenido un fin de año que queda un mes y medio, Cata, y parece un año completo. Queda muchísimo todavía. Pero bueno, siempre con ánimo, positivismo, acá en nuestro programa Chile Sustentable, 12 años promoviendo una vida más consciente, más sostenible y más informada también. Así que ya está Claudio listo con las ecoticias. Y la primera, Claudio, entiendo que tiene que ver con un tema de equidad de género. Así es, Cata. Es una mezcla de lo que tú recién mencionas, además de propósito, de inspiración, de mujeres que toman acción, sobre todo cuando estamos hablando de enfrentar dificultades muy particulares. ¿De qué va esto? Aquí tengo el nombre, porque ella se llama Teresa Cachindamoto. Teresa Cachindamoto nació en Malawi. Malawi es un país del África Oriental que tiene 20 millones de habitantes, es decir, una población muy similar a la de Chile. Y es un país, Cata, que hasta hace pocos años, estos eran sus índices en estos temas. La mitad de las niñas menores de 18 años ya estaban casadas. Y además, menos del 50%, un 45%, lograba terminar octavo grado o octavo básico, como lo conocemos así. O sea, cifras terribles. Espeluznantes. Y ella, enfrentando, Cata, todo lo que se estructura convencionalmente en una sociedad así, que obviamente relega a las mujeres a un segundo, tercer y por allá en lugares, digamos, ella enfrentó todas esas rasgos culturales propios de ese país. Y en el año 2003 ella venía de 27 años de trabajo junto a niñas y niños, y en el año 2003 ella logra ser elegida como, lo vamos a poner así, porque ese es el lenguaje que ocupan ellos, como jefa, pero es una líder de un distrito dentro de este país, de Malawi, que tiene prácticamente 1 millón de habitantes. ¿Y qué es lo que hizo ella? Luchó, Cata, contra viento y marea para lograr abolir el matrimonio infantil. Estamos hablando del año 2023, obviamente. Logra abolir el matrimonio infantil, y eso es lo que ha generado, Cata, es que ella, su principal preocupación es que las niñas y niños tienen que estar en las escuelas, no en este formato de justamente estar casándose a los 13, 14 años. De hecho, ella cuenta que lo que la motivó justamente a asumir un rol más de liderazgo fue un día que ve a una niña de 14 años con una guaguita en sus brazos y le pregunta por qué no le llevas esa guagua a su mamá. Yo soy la mamá. 14 años. 14 años. En un país donde esto efectivamente, Cata, está absolutamente generalizado, distinto cuando tú lo ves tan próximo. Por supuesto que sí. Y por supuesto ella en ese sentido genera esta instancia que todavía queda mucho por hacer en Malawi. Ella tiene un distrito de 1 millón en un contexto de 20 millones. Pero son esos primeros pasos que se pueden dar. Hay mucho por hacer en ese país, pero nos sacamos el sombrero por esta mujer que justamente aboga por la abolición. Ya lo logró. Es más, Cata, un dato no menor. Ella contrató 300 espías para asegurarse en su localidad de que estos matrimonios infantiles no seguían ocurriendo. Teresa, no tenemos más que agradecerle a esa mujer
valiente, corajuda, como se dice, y que también aporta de manera grandiosa con esta noticia que nos trajiste, Claudio, a lo que es la equidad de género, a lo que es el rol de nosotras las mujeres en realidad están distintas, ¿no? Nosotras estamos aquí en Chile, nuestras batallas son otras, pero sin duda no deja de conmovernos y también de ser parte de nuestro corazón como mujeres estas cifras espeluznantes. Yo quisiera que pudieras repetir, Claudio, la tasa de matrimonio infantil que hay en países como Malawi y estas historias que nos llevan a tener niñitas, porque son niñitas de 14 añitos con una guagua en brazos, sin la posibilidad de educación, y realmente eso es muy doloroso. Así es, Cata, el dato que está mejorando, pero el último dato oficial es el 50%, es decir, la mitad de las niñas menores de 18 años ya están casadas en un país como Malawi, que viene todo este tema, Cata, que también lo tenemos que mencionar, que son los factores culturales de ese lugar y la pobreza. Sin duda, que se mezclan en todo este contexto. Gracias a Teresa por abolir entonces esta tasa de matrimonio de niñas pequeñas, menores de 18 años. Vamos a cambiar el tono porque esta es una noticia positiva que nos lleva a viajar a una isla maravillosa que es parte de nuestro país y que es Rapa Nui. Me encanta Chile Sustentable porque podemos viajar desde el África Oriental, en este caso a la Polinesia, nos vamos a Rapa Nui, porque en todo este periodo de pandemia, Cata, ocurrió algo muy interesante, porque obviamente con los vuelos cancelados, con todo el turismo deprimido, obviamente en Rapa Nui hubo que tomar acción para qué hacer en esos momentos en donde el turismo obviamente no iba a llegar a la isla, en fin. Y ellos generaron un programa de empleo que lo que hizo fue establecer un modelo de reciclaje y de reutilizar vestuarios, textiles, en fin. Y este es un programa que llegó a ser tan exitoso, Cata, que los mismos habitantes de la isla pidieron que ese programa se extendiera, o sea, en el fondo, que siguiera vigente y no fuese solo un plan de emergencia, por decirlo así, en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Rapa Nui, Cata? Rapa Nui es una isla que, como todos sabemos, está alejada y que tiene que igual sufrir los efectos de lo que conversaban ustedes con Pablo Badenier, de esta industria que, según los datos oficiales, es la segunda industria más contaminante después de los combustibles fósiles. Y mucho más, Cata, que el transporte aéreo, que todos los vuelos internacionales y que todo el transporte marítimo combinado. Ese es el impacto que genera justamente este tipo de textiles. Y además, también como contexto, Chile como principal consumidor de ropa y de textiles en Latinoamérica. Entonces, este programa lo que hace es que se generaron estos lugares donde se clasifica la ropa. La mitad, no la mitad porque no son datos absolutos, pero buena parte de esos se reciclan, es decir, tienen que ir a buscar otros sentidos, y la otra se reutiliza. Y esa reutilización a través de programas gratuitos para que la gente pueda justamente ir a estos espacios a buscar una ropa que te pueda servir, en fin, y que con esto, Cata, se genere economía circular, que era lo que hablaban recién, y también algo muy importante, la sostenibilidad de la isla. Felicitaciones entonces a Rapa Nui, que también se pone las pilas con la sustentabilidad y con hacerse cargo, ¿verdad?, de todos estos desperdicios, estos descartes, estos desechos textiles, que sin duda son parte de una industria que debe reformularse en todo el sentido de la palabra, desde su producción basal hasta lo que ocurre después con las prendas, cuando ya no las utilizamos claro, más. Así y perdón, Cata, pero sí. Piensa solamente lo que ocurre en el desierto de Atacama, donde están estos vertederos enormes de ropa. Imagínate en un lugar como la isla o Rapa Nui, que es complejo el tema de dónde se localizan finalmente, en fin. Oye, ¿tú has estado en la isla de No he Rapa Nui? estado, fíjate. Bueno, yo he tenido el placer, soy una mujer muy viajada. No, bueno, tuve el placer de estar en la isla hace un par de años y ahí se produce también un fenómeno que tiene que ver con las corrientes, Claudio, y que hace que a la isla le llegue mucha basura plástica que no le pertenece, que no ha sido producida por ellos mismos, sino que son fruto de estas corrientes. Y cuando tú estás ahí en la playa, en Anaquena y en otros bordes costeros, por la mañana tú ves cómo está todo ese residuo que lo botó en el fondo la corriente marina durante la noche y que ni siquiera te pertenece. Entonces, la problemática no es menor, siendo ellos como isleños tienen una cultura muy fuerte del cuidado del medio ambiente. Y si llegan ese tipo de residuos, Cata, a una isla tan apartada, imagínense los impactos que estamos generando justamente
en los océanos. Así es, así que océanos es un tema que siempre también vamos a estar hablando acá en el Chile Sustentable, océanos y plásticos, que sin duda son una de las temáticas más relevantes a abordar en estos tiempos de crisis climática. Viajemos a Kenia ahora, Claudio, ¿te parece? Vamos a Kenia porque esta semana ocurrió algo muy particular, Cata, A ver. muy particular porque se decretó como medida del gobierno un feriado nacional, pero ese feriado nacional, Cata, uno está acostumbrado ¿Para qué? ¿Por para qué? distintas causas. Religioso. Este era un feriado para plantar árboles. Kenia es un país que tiene 50 millones de habitantes, también está en África, y lo que ellos hicieron fue decretar un día feriado completo a comienzos de esta semana para generar en la población plantar 2 árboles promedio, Cata. O sea, esto sería como que un día X el presidente Boric diga, en 2 semanas más tenemos un feriado y ese día completo lo vamos a destinar a plantar árboles. Así fue. Y resulta que lo que ellos definieron, obviamente esta es la primera medida de un plan que ellos tienen a 10 años, de plantar 15.000 millones en un país que está básicamente afectado más que ningún otro por la talación de árboles y también por la crisis hídrica que viven en países como justamente Kenia. Y lo que ellos dijeron es, hagamos un primer acto que tiene que ver con motivar, incentivar a toda la población a que plante 2 árboles en promedio, porque obviamente hay personas que no lo van a poder hacer, y la idea era generar este primer hito de 100 millones de árboles. Y para ello el gobierno, el Estado, dispuso de lugares en viveros y también en recintos forestales para que la gente fuera a buscar las semillas y los pudiera plantar, distintos tipos de semillas, lo que todavía no podemos medir el impacto de lo que fue esa jornada, porque obviamente no estuvo exento de crítica, que va a ser un día libre para la gente, en fin, pero al menos fue una iniciativa, un primer paso para un plan del gobierno de Kenia de 10 años para justamente poder avanzar en esto de, que lo hemos conversado tantas veces acá. Oye, pero la gente prendió, como se dice en buen chileno, la gente Prendió, y de hecho hizo su prendió voluntad. antes. ¿Ya? Prendió antes, hubo gente que se anticipó a esto, se desplegaron todos los ministros por Mira, distintos qué lugares bonito. del país para Precioso. acompañar esto. Es como que los distintos ministros aquí en Chile fuercen a localidades en el norte, en el sur, en la zona centro, y acompañaran esto como una iniciativa del Estado en su conjunto, no algo de un gobierno, sino una problemática que que nos afecta a todos como Estado, ¿no? Entonces fue una súper linda iniciativa, está por verse efectivamente cuánto fue el número concreto, eso va a tomar algunos días, pero sí una súper buena iniciativa para darle el puntapié inicial a esta... ¿Funcionaría algo así en nuestro país? ¿Qué piensan ustedes en casa? ¿Qué pensáis tú, Claudito? Díganlo ahí en los comentarios. Mira, yo la verdad es que creo que al igual que en todo este tipo de iniciativas, va a haber gente que va a participar, que va a tener conciencia, va a haber otra que no. Pero creo que estos elementos son escalables, es decir, uno no va a lograr un efecto de un día a otro. Es lo mismo de lo que hablabas con Pablo Adenir de la ley REP. Por algo tiene una progresividad, porque tenemos que instalar una idea, un concepto en las personas para que esto vaya tomando sentido y forma. Nos hablaste hace un rato de moda sostenible, Claudio, y también les quiero recordar a ustedes que París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa, te presenta alternativas para que tú también te puedas hacer cargo de tus prendas y finalmente de tus residuos textiles. En París puedes vender tu ropa, comprar ropa de segunda mano, repararla y personalizarla en París Lab, intercambiarla con nuestros eventos de Romantic Show y reciclar lo que ya no puedes reutilizar. Te invitamos a conocer nuestros servicios para alargar la vida de la ropa en París y también en parís.cl. Querido Claudio, vamos a conversar ahora de un tema que en lo personal, uno que es mamá lo conoce, lo ha vivido en su casa, uno que es ecomamá lo ha vivido, y que es qué hacer con los envases de yogur que por muchos años no han tenido una solución para poder ser reciclados. Mira, es un tema muy interesante. Recapitulamos nuevamente la conversación porque al final todo esto está cruzado. La conversación que tenías con Pablo Adenier al inicio del programa, donde hablábamos de los avances de la ley REP. Y justamente a propósito de eso, las industrias han tenido que ir entendiendo que hay que hacer algo concreto sobre esto. No se puede simplemente pensar de que esto se va al desecho de la basura y ya está. Y lo interesante de esto, porque es muy técnico, es que se logró justamente el que estos envases de yogurt, que eran envases que generalmente no podían reciclarse, en una unión que me parece interesante y que esperamos ver mucho más, que es la unión de la industria como tal
y de la academia, de la ciencia, que en el fondo, luego de años de investigación, y estamos hablando de una investigación hecha aquí en Chile, donde la lidera la Universidad de Santiago, justamente se logró que al menos parte de esos envases puedan reciclarse, ¿no? Y eso es muy interesante porque, ¿por qué no se podía hacer? Porque estos envases se reutilizan también para generar envases de otros alimentos. Y hay estándares internacionales que son muy potentes, Cata. Y esta simbiosis, esta unión, este trabajo que mezcla colaboración e innovación, que son dos conceptos fundamentales para esto, son los que permitieron, Cata, los que están permitiendo que podamos darle una nueva vida justamente a estos envases que hasta hace poco no sabíamos qué hacer con ellos. Lo que hace muy interesante lo que se está haciendo, no solo en el mundo, sino también en nuestro país, que hay que reconocer lo que se está trabajando día a día para eso. Así es. Bueno, muchas gracias, Claudio, por todas estas ecoticias tan interesantes y que bordean lo internacional y también lo nacional. Por supuesto, Cata, encantado como siempre. Vamos a comenzar entonces a despedir el programa. Claudio, acompáñame para que les enviemos buena energía, aguante ahí a todos los que están un poco estresados con este fin de año. Hay que tomárselo un poquito también más relajado, más en calma, dentro de lo que se pueda, ¿no? Dentro de lo que se puede y al menos ponerle onda, como dices tú siempre, Cata. Ponerle Energía onda, positiva. sí, y menos es más. De pronto uno se estresa mucho con tanta cuestión, menos es más. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén viendo a través de Agricultura TV, también a través de Radio Agricultura. Soy Cata Droguet y te dejo un beso. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Chile Sustentable. Que estén muy bien. Chao, Claudio. Chao, adiós.